Buenos días. En primer lugar, pues agradecer a los medios de comunicación que están siempre con nosotros para difundir toda la información y todos los proyectos que desarrollamos a través de todas las áreas de nuestro Ayuntamiento de Rute. A todos los asistentes que se encuentran hoy aquí, a miembros de la Asociación Artefactos y demás personas, muchas gracias por asistir a este acto, un acto que hemos decidido hacerlo en este día para poder introducirnos la semana del 25 de noviembre, para celebrar, ¿no?, para conmemorar este día que será el próximo jueves, 25 de noviembre, y que como cada año desde el Ayuntamiento de Rute pues venimos realizando una serie de proyectos, una serie de actividades, y que este año pues lo hemos enfocado a un vídeo, ¿no?, un corto, para que pueda servir de material didáctico, en este caso para los centros educativos de nuestro municipio y de nuestras aldeas. Y bueno, pues un corto, como he dicho, pues enfocado, ¿no?, como siempre, a la eliminación, ¿no?, o la discriminación que existe en el ámbito de las mujeres, la igualdad de género y cómo no, pues esta lacra social que sigue existiendo a día de hoy en nuestro país, y por eso pues tenemos que seguir trabajando en pro de seguir eliminando, ¿no?, la desigualdad de género que existe y la violencia machista que se sigue perpetuando día a día en nuestro país. Ahora mismo pues le voy a dar paso a Antonio José, miembro de la Asociación Artefactos. Decir que ha sido un placer, ¿no?, proponerle este proyecto a la asociación, y que ellos pues buenamente y como siempre se han ofrecido pues para poder realizar este corto que creo que va a tener mucha aceptación y que no solo nos va a servir a nivel de nuestro municipio, sino que también pues lo van a poder disfrutar pues mucha gente de todo el mundo, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra colaboración y le doy paso a Antonio José. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, buenos días. La verdad es que cuando nos propusieron a Artefactos la idea de desarrollar esta serie de cortos, esta actividad, nos gustó muchísimo la idea. En general, entre los miembros de Artefactos hubo mucha ilusión a la hora de abordar el proyecto, porque nos parecía que podíamos aportar nuestra experiencia a la hora de crear material audiovisual a un tema que es muy, muy importante tratarlo, sobre todo, como está enfocado a los centros educativos. A raíz de esa idea pues han surgido 3 cortometrajes y una guía didáctica, porque la idea consiste en que esta guía didáctica vaya a parar a manos de profesores de los centros educativos de Rute y Aldea, y con ella pues puedan presentar los cortometrajes y que les sirvan estos cortometrajes para pues iniciar en clase un debate con el alumnado, realizar posteriormente una serie de actividades y bueno, con esa finalidad de concienciar desde la base, desde los centros educativos, desde los colegios y el instituto, sobre el grave problema social de la violencia de género. Nosotros en los cortos, son 3 cortometrajes, que no los hemos querido plantear como 3 historias completas, 3 historias independientes, sino como una suma de muchas situaciones, porque la violencia de género la hemos abordado desde múltiples puntos de vista, y claro, nos parecía que 3 cortometrajes se quedarían muy cortos, valga la redundancia, se quedarían muy cortos a la hora de exponer las distintas facetas que puede tener la violencia de género. Porque sabemos que la violencia de género, tenemos a lo mejor la idea de la violencia física, pero sabemos que implica muchas otras formas de violencia. Existe violencia psicológica, maltrato psicológico, existe también actitudes controladoras, de acoso sexual, actitudes que implican una desigualdad entre los sexos, como por ejemplo el asignar roles de género. O sea, yo por ser mujer tengo que encargarme de cuidar de los niños, de cuidar de los mayores, y la sociedad asume que eso es así.
O sea, todas estas situaciones que no son violencia física son también un inicio de esa violencia, una forma diferente de esa violencia. Y claro, hemos querido enfocar los 3 cortos en este sentido, creando así una serie de situaciones que giran alrededor de una idea central en cada uno de los cortos. En el primero de los cortos, el primero se titula Fuera de plano y incide especialmente en esta idea, en la idea de que las mujeres a lo largo de la historia y tradicionalmente se les ha asignado una serie de roles, de trabajos que la sociedad durante mucho tiempo ha asumido que era competencia exclusivamente suya. Así, en este corto, juega un poco con el término técnico audiovisual de fuera de plano, que hace referencia a lo que no se ve en la escena porque está, valga la redundancia de nuevo, fuera de plano, y muestra distintas situaciones en las que una mujer pues hace tareas de la casa o cuida a una persona mayor, cuida a los hijos. Luego el plano en el corto se abre y aparece al lado el hombre, como una manera de reivindicar, de decirle al hombre que no debe quedarse fuera de plano, que todos los trabajos deben realizarse en igualdad de condiciones para uno y otro género. Este sería el primer corto. El segundo de ellos se titula No debería ser normal, y con este hemos querido hacer varias cosas. En primer lugar, criticar un poco las ocasiones en las que justificamos o miramos hacia otro lado cuando vemos una situación de desigualdad. O pensamos que, bueno, a lo mejor como pertenece a otra cultura y en esa cultura pues eso se repite mucho, pues es normal para esa cultura. Y hemos querido decir que no es normal y que no deberíamos justificar esas situaciones. Además, en este corto hemos aprovechado para referirnos a otras formas de violencia contra la mujer que en nuestra sociedad, por fortuna, son menos frecuentes o inexistentes, pero que en otras partes del mundo son demasiado frecuentes, por desgracia, como por ejemplo el matrimonio infantil, las penas, las condenas incluso de muerte por algunos actos que se denominan contra la moralidad, como por ejemplo el adulterio. Las mujeres en algunas partes del mundo, sobre todo Oriente Medio, tienen pena de muerte por lapidación debido al adulterio. Entonces esto lo hemos querido también reflejar en el corto. Y sobre todo, como digo, intentando evitar esa justificación de, bueno, eso es que en esa cultura que una niña se case con 12 años es normal. Bueno, pues no debería ser normal. Ahí va la idea del corto. Y por último, en el último corto, que se titula Universos paralelos, es el más largo de todos porque muestra muchas situaciones diferentes. Y de cada situación ofrece, digamos, 3 posibilidades. La misma situación, interpretada por los mismos personajes, los mismos actores y actrices, pero en 3 posibilidades de desarrollo diferentes, cada una de ellas más grave, hasta llegar en algunos casos, en la última, a la violencia física. Ahí se habla, por ejemplo, de actitudes controladoras, pero sobre todo, además, actitudes controladoras en situaciones muy cotidianas, como por ejemplo, en una pareja, pues la mujer mira el móvil y el hombre querer saber qué está mirando en el móvil, cómo debe vestirse, si mis amigos van a hacer comentarios sobre ti, así que es mejor que no te pongas esa ropa. Ese tipo de situaciones que sí nos pueden resultar más cercanas porque están más próximas a nuestra vida cotidiana, y cómo desde una situación ideal se puede ir evolucionando hasta una situación de violencia que en algunos casos, como digo, puede llegar a ser física. Estos 3 cortometrajes, la idea es que cuando se expongan en los institutos, en los centros educativos, que la guía, por cierto, también incluye una justificación legal, porque el tema de la lucha contra la discriminación, la violencia de género, el sexismo, está en las leyes educativas, tanto nacionales como autonómicas, como un elemento transversal del currículo que debe tratarse desde todas las materias y en todos los niveles. Y la guía incluye una descripción de cada uno de estos cortometrajes,
con el tema que se trata en cada uno de ellos, o el tema central alrededor del cual gira cada uno de ellos, y luego una serie de actividades. Inmediatamente después del cortometraje, que se puede tratar, por ejemplo, en las sesiones de tutoría, el profesor pues, puede iniciar las actividades con el alumnado con una serie de preguntas para orientar un debate. O sea, el cortometraje daría paso a un debate y en la guía didáctica pues, aparecen una serie de preguntas que le pueden servir al profesor para eso, para ir, por supuesto no es algo cerrado, sobre esta guía didáctica los profesores, las profesoras pueden improvisar o añadir todo lo que crean oportuno. Pero queríamos facilitar la labor de guiar esa clase, de orientar la clase y el debate con una serie de preguntas. Cuando el alumnado ya haya debatido sobre el tema de cada uno de estos cortometrajes, pues puede realizar también otra serie de actividades que también aparecen en la guía, ya más enfocada a la creatividad del alumnado y también al trabajo colaborativo, en parejas, en grupos, que puede implicar investigación sobre algún tema concreto, puede implicar también alguna actividad más creativa, de elaboración de algún mural que luego le puede servir para decorar la clase. Y por último, en la guía didáctica también hemos querido incluir un apartado con una serie de datos estadísticos tomados de fuentes pues, como UNICEF, el Observatorio del Gobierno contra la Violencia de Género, para que el profesorado tenga a la mano también material a la hora de abordar el tema y poder introducirle a los alumnos ese tema con una serie de datos como el número de mujeres hasta noviembre, hasta noviembre de este año, el número de mujeres asesinadas en España por violencia de género, o desde que existen datos estadísticos, creo recordar que desde 2001, porcentaje de mujeres o de niñas que en el mundo se casan antes de cumplir la mayoría de edad, porcentaje de mujeres que sufre o ha sufrido en algún momento de su vida acoso sexual. Toda esta serie de datos se introducen aquí no como una por el mero hecho de poner cifras, sino para que el profesorado tenga una base a la que agarrarse a la hora de hablarle a su alumno y a sus alumnas de este tema y conseguir que sean conscientes de la gravedad social de la violencia de género en cualquiera de sus formas. Porque ya digo, una idea que queríamos transmitir con estos cortometrajes es que la violencia física, o mejor dicho, la violencia en general, nunca empieza por el final, nunca empieza por la violencia física. Siempre hay un inicio, un desarrollo en esa violencia y una progresión que puede, en los casos más graves, desembocar en la violencia física e incluso en la muerte de la mujer, sin restarle, asumiendo también la importancia de la otra forma de violencia, porque no es menos grave una violencia, un maltrato psicológico, no es menos grave el acoso sexual, todos son formas diferentes de una misma realidad que con esta serie de cortometrajes pues intentamos, en la medida de lo posible, al menos concienciar a los más jóvenes de la importancia de ponerle freno. De ahí también el título que elegimos, que es un juego de palabras, de Corta con la violencia de género, que luego en los propios cortos se transforma el título a Cortos contra la violencia de género. Así que nada, esperemos que surtan el efecto que pretenden. Lo hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho respeto y con la ilusión de que puedan servir. Y nada, esperemos que cuando vayan funcionando los colegios, pues ya nos vaya comentando la gente si el efecto que tiene y lo que les sugiere. Muchas gracias, Antonio. Nada, a vosotros. Quería apuntar, que no lo he dicho antes, que dentro de las actividades que realizamos, pues una la realizamos con los fondos, ¿no?, del Pacto de Estado, y en este caso pues a través del programa de igualdad de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, que es que no lo había dicho para que se sepa de dónde viene. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, que agradeceros vuestro trabajo, ¿no?, vuestra disponibilidad siempre con el Ayuntamiento de Rute para cualquier programa o proyecto que queremos desarrollar,
y que, bueno, estoy segura que va a ser un éxito y que va a ser muy provechoso, no solo en nuestro municipio, como hemos dicho, sino que también puede servir de ayuda a cualquier otra parte de